estamos de nuevo en casa y con la esperanza de que Dios cumplirá su propósito. Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 2, y vamos a buscar el versículo 5 y 6. Y dice así la palabra de Dios: porque hay un solo Dios, repítalo conmigo, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Quiero que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 8. Este versículo que leí solo es un versículo introductorio. Y quiero que entendamos una cosa, y yo sé que teóricamente lo comprendemos, pero algunas veces nos hace falta ese aspecto tan importante que es la práctica. Teóricamente sabemos que hay un solo Dios y un solo mediador. Teóricamente sabemos que Jesucristo es el nexo. Teóricamente sabemos que Jesús es el puente entre Dios y los hombres. Que Jesucristo fue el que vino y agarró las dos líneas que se habían desconectado y las volvió a enchufar. Su creación con su creador. Teóricamente sabemos eso. Pero en la práctica, hermanos, pareciera como que nos hace falta el poder vivir de acuerdo a esa fe, a esa convicción. El Señor Jesucristo, hermanos, vino a enseñarnos el camino. Por eso Él mismo se llama Yo soy el camino. Porque no hay otra ruta, no hay otra forma, no hay otra manera. No es la liturgia, no son las alabanzas, no son el diezmo, no es la ofrenda, no es mi activismo religioso, no son todas las liturgias que yo le pueda ofrecer, ni todos los sacrificios que alguien le pueda ofrecer a Dios. Todo eso queda obsoleto. La única razón que Jesucristo vino a esta tierra no fue para establecer liturgias religiosas. El Señor Jesús no vino ni siquiera a enseñarnos a cantar. Todo esto le llamaría yo complementos. Todo eso son adornos. Todo eso son elementos complementarios. Pero la figura central, el corazón, el meollo de todo lo que Jesús vino a hacer fue crear el puente entre los hombres y su creador. Por eso el apóstol Pablo es tan enfático cuando lo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Y me llama la atención que el Señor y el Espíritu Santo enfatiza Jesucristo hombre. ¿Y por qué hace el énfasis Jesucristo hombre? Porque Jesús no vino con los atributos divinos, sino que vino como hombre, para que como hombre nos enseñara cuál iba a ser la senda. Porque si Él hubiera actuado en función de una divinidad en Él, mis queridos hermanos, entonces el Señor nos estaba mostrando un camino simple y llanamente imposible de seguir. Pero Jesucristo vino en su naturaleza y en su condición de hombre. Por eso el apóstol Pablo enfatiza Jesucristo hombre. Lo que Jesús hizo sí es posible hacer, y esto es lo que quiero que cada uno de nosotros entendamos. Porque muchos de los pretextos de los hombres es decir: no, es que Él lo hizo porque era Dios. Es que Jesús lo hizo porque Él era Dios. Discúlpeme, hermanos, Jesucristo tuvo hambre, Jesucristo tuvo sed, Jesucristo sufrió de dolor, Jesucristo sintió el peso del repudio y del rechazo de aquella sociedad.
Jesucristo sufrió lo mismísimo que usted sufre como ser humano. La diferencia en Él es que estaba lleno del Espíritu Santo. Pero eso es posible en usted y en mí. Por lo tanto, no tenemos excusa de decir, no, es que yo no puedo porque yo soy hombre. Amén, pues Jesucristo era Jesucristo hombre. Y si Él lo pudo hacer, Dios lo puede hacer en mí también. ¿Usted cree esto, hermano? Es que de eso depende. El problema es cuando yo digo, no, es que yo no puedo porque pues el Señor Jesús, porque era Dios. No, hermano. El Señor Jesús dijo un día, las cosas que yo hago, ustedes también las harán, y aún mayores, porque yo voy al Padre. No hay excusa. No se excuse en su humana debilidad, porque la Biblia describe a un Jesús débil. Dice en el libro de Hebreos que Cristo en los días de su carne presentaba a Dios ruegos, súplicas con gran clamor y ¿qué más? Y lágrimas. Vemos a un Jesús débil que va y llora y se postra ante el momento que tenía que atravesar, de tener que subir al Gólgota, y el Espíritu de Dios tenía que separarse de él. Él llora, él gime, él clama, él invoca. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. La debilidad a mí no debe de llevarme a una excusa de no hacer la voluntad de Dios. La debilidad debe de llevarme al momento donde yo doblo mis rodillas y clamo al Dios que me puede dar poder. Hace poco leía algo que me impactó tanto mi corazón y me agradó. Decía este refrán o esta leyenda o estas palabras: cuando mis rodillas tocan el suelo, mi alma toca el cielo. ¿Me entiende lo que le digo? Cuando mis rodillas tocan el suelo, mi alma toca el cielo. Eso es lo que nos hace falta, hermanos. Tener esa sensibilidad en nuestro corazón, de poder acercarnos en medio de esa debilidad. Porque yo le quiero decir, sin Cristo no podemos ir donde Él está. Sin Cristo no podemos. Y no me venga usted con el cuento que la prueba, que la lucha es que es muy difícil, es que mire, hermano, yo soy débil. Pues si también mi Jesús fue débil, también yo soy débil, y sin embargo hasta aquí Dios me sostiene en victoria. No hay excusa. No me venga con el cuento, es que yo soy débil, hermano, y usted sabe que en la debilidad, pues amén, somos débiles, pues esa es la victoria que le vamos a dar al diablo, que aún siendo débiles lo vamos a vencer y lo vamos a derrotar en el nombre de Jesús. Esa es la victoria, en que siendo débiles el poder de Cristo se manifiesta en mí. Y por eso oiga lo que el apóstol Juan decía cuando él pensaba en esta disparidad y en esta enorme diferencia entre Satanás y nosotros los hombres. El diablo es un monstruo. El diablo es gigantesco en poder. El diablo es sencillamente poderoso. Así, el Leviatán tomaba la figura del diablo en el libro de Job. Y Dios le dice, anda pues y pelea con el Leviatán a ver si regresas por otra. Y sin embargo, oiga lo que el apóstol Juan dice, y esas palabras las hago mías cada día. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Yo podré ser un enano, yo podré ser una micra ante semejante poder del diablo, pero Cristo y yo haremos proezas. Yo soy David y el mundo es Goliat, y lo vamos a seguir venciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo es su enemigo? Grandote, enorme. No tenga pena. No tenga pena. Mayor es el que está en nosotros. Así que estos enanos siguen teniendo el poder de Dios en su corazón. Así que estos enanos que nos llamamos iglesia, seguimos siendo más poderosos que el diablo.
¿Así es en su vida? Como hubiera querido oír un amén nutrido. Ahora ya no me lo diga, ya no me lo diga. No, ahora ya dijo lo que tenía. ¿Cómo me hubiera gustado haber oído un amén nutrido y haber dicho, amén, gloria a Dios? Pero no cabe duda que hay mucha debilidad. No cabe duda, hermanos, que peligrosamente, teniendo conceptos bíblicos en la cabeza, podemos fracasar en nuestro camino al cielo. Teniendo muchos conceptos bíblicos. Por eso yo le decía al principio, son maravillosas las palabras del apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén, suena bonito, suena lindo, o como aquellas palabras que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo que me fortalece. Suenan tan lindos esos pasajes, sí, pero es más precioso vivirlos. Pero es mucho más precioso, hermano, cuando usted los manifiesta a través de su conducta. Pero muchos llevan un evangelio fracasado. Muchos llevan un evangelio débil. Muchos hermanos, como lo he dicho muchas veces, y yo creo que nunca me voy a cansar de repetirlo porque nos conviene a todos. Aquí podemos traer una imagen que no nos luce, porque el diablo nos conoce. El diablo dice, vaya, con que te crees el espiritual. Así de decir el diablo. Vos sos un hipócrita, hombre. Vos sos un mentiroso. Allá a la iglesia vas solo a disfrazarte. Allá vas a cantar como que estás bien con Dios. Pero yo te conozco. Yo sé lo que hay en tu corazón. Así son los diálogos que el diablo muchas veces tiene allá en la soledad donde usted está solito. Esos son los sentimientos que muchas veces el diablo mete en el corazón. Y no crea que él se lo dice por gusto. No, hermano, él lo conoce. Él sabe muy bien. No, hombre, quítese esa máscara de fantasía. Quitémonos esa máscara de hipocresía. Es mejor rendirnos a los pies del Señor y decir, Señor, no puedo subir al Gólgota. Señor, me siento débil e incapaz. Y cómo me cuesta ponerme tu cruz, Señor, porque me incomoda, me duele, me lastima, Señor, me da vergüenza. Algunas veces tengo que disfrazar la cruz para que no la vean. Y prefiero mejor simular, y prefiero mejor disfrazarme de otra cosa. Hermano, el mejor papel que podemos tomar es el de la honestidad y la sinceridad. Este soy yo, Señor. Y no venir escondiéndonos lo que somos. Si yo le preguntara a usted, no lo haga. Levanten la mano todos los que están en victoria en Cristo. Yo no sé cuántas manos se levantarían. Yo dije un amén. Yo pregunté, hice una afirmación donde esperaba que hubiera un amén nutrido. No. Unos 20 tal vez, 30 quizás, y no así nutrido, sino a la mitad. Otros medios se oyeron y otros no se atrevieron a decirlo. Jesucristo vino como hombre. Y Él vino, hermanos, a poder establecer ese puente que me comunica a Dios. Y yo quiero decirle, y Cristo se lo menciona aquí varias veces, solo en apenas 2 páginas que yo tengo acá. Ustedes no pueden venir. Donde yo estoy, ustedes no pueden venir. De donde yo soy, ustedes no pueden venir. Y se lo dijo 4 veces. Léalo conmigo. Versículo 34 del capítulo 7. Verso 34 del capítulo 7. ¿Ya lo tiene?
Me buscaréis y ¿qué? Y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, ¿cómo dice? Vosotros, ¿qué? No podéis venir. Punto. Por mucho que nos ame, por mucho que nos quiera, por mucho que nos hable, donde yo voy o donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Versículo 36. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, ¿qué? Vosotros no podréis venir. Versículo 21 del capítulo 8. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis. Léalo. ¿Qué? Pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, ¿qué? Vosotros no podéis venir. Verso 22. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, ¿qué? Vosotros otra vez no podéis venir. Mis queridos hermanos, Jesucristo establece una separación de naturalezas. Usted es de una naturaleza humana y Cristo es de una naturaleza divina. Y dice el apóstol Pablo en estos términos en 1 de Corintios: porque sangre y carne, ¿cómo dice? No heredarán el reino de Dios. Así de enfático. Así que usted no crea, hermano, que con esa naturaleza, con esta naturaleza que tenemos, nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Sencillamente, no. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Estábamos sujetos a pasiones, estábamos sujetos a esclavitudes, estamos sujetos a la carne y a sus vicios. Y ella nos esclaviza. Y liberarnos de ella, hermanos, es un verdadero milagro. Y esto es lo que a mí me preocupa, que puede existir esa dualidad de vidas dentro de la iglesia. Y yo quiero que usted lo entienda, que si usted no cambia su naturaleza de lo material a lo espiritual, aunque así se sepa versículos de la Biblia como hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, lamento decirle, hermano, usted no va a pasar de ser un mortal. Donde yo voy, dijo el Señor Jesús, ustedes no pueden venir. Hagan el intento que sean. Si quiere, haga lo que hicieron allá cuando Dios confundió las lenguas. ¿Se recuerda? Que los hombres decidieron construirse, ¿qué cosa? Una torre. Y le pusieron a esa torre, ¿sabe cómo le pusieron como nombre? ¿Cómo? No le pusieron Babel. No se confunda. ¿Cómo le pusieron? Bab-ili. Ellos le pusieron Bab-ili. Y así, hagámonos esta torre, y le pusieron Bab-ili, que Bab-ili quiere decir puerta al cielo. Y comenzaron a construir y comenzaron a hacer aquella enorme torre. Y como vio Dios que estaban tan decididos a hacerlo, entonces vino Dios como siempre lo hace. Un pequeño detalle le cambió del nombre Bab-ili y le puso Babel. Solo unas letritas. ¿Y sabe usted qué quiere decir Babel? ¿Sabe qué quiere decir? Confusión. Ellos le habían puesto Bab-ili, que quiere decir puerta al cielo. Ellos estaban construyendo su propio camino, pero vino Dios y los confundió y le puso Babel. ¿Qué es lo que sucede ahora en estos tiempos que estamos viviendo? Los hombres están queriendo construir su propia torre al cielo, queriendo alcanzar sus propios alcances para preservar la raza humana. De plano ya le pusieron Bab-ili, pero va a suceder lo mismo.
Y Dios les está cambiando y les está poniendo Babel, confusión. Y eso es lo que hay, confusión de religiones. El evangelio es tan sencillo, tan simple, pero los hombres lo complican y lo vuelven complejo. El evangelio es sencillo, sencillo. Cree en Jesucristo de todo tu corazón, vive sus mandamientos y sus estatutos, y mis queridos hermanos, nos vemos en el cielo. ¿Qué les parece? Despidiéndome de mi madre, me dice: hijo, llorando, ¿verdad? Mentiría si les digo que yo no. Y me dice ella: hijo, yo estoy seguro de en dónde estoy parada. Mi roca no se mueve y se llama Cristo. Y si tú estás parado sobre esa misma roca, hijo, nos vamos a ver de nuevo. Hermano, allí está parado usted, pero no religiosamente, porque el religioso repite. Pero usted demuéstremelo con su vida. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero óigame bien, Cristo, ¿qué? Vive. La potencia, la energía, el vigor, lo que me mueve, lo que me impulsa, lo que yo pienso, está impulsado por la presencia de Jesucristo. Pero cuando yo oigo actitudes bravos, enojados, mal hablados, egoístas, algunos de ustedes hasta roban en sus trabajos, mienten en sus trabajos, le mienten a la esposa, le mienten a los hijos, le mienten entre ustedes. Pero discúlpeme, yo no puedo entender que alguien me diga que tiene a Cristo en su corazón y hace esto. Con la misma lengua con que usted viene a cantarle a Cristo, con esa misma lengua usted maldice a su prójimo. Eso no es posible. Eso no puede ser, hermano. Con esa misma lengua con que usted le dice a Dios: gloria a Dios, tú eres lo más grande, Señor, en mi vida. Y con esa misma lengua usted está ofendiendo a su prójimo. No es posible. Sencillamente no puede ser. Bueno, digo, no puede ser que usted sea un hijo de Dios. Ahora, claro, usted es lo que es. El hombre forja su propia fama en base a sus acciones. Así que usted tiene su fama por lo que usted hace. Este es el gran problema. El evangelio debe de ser vivencial. El evangelio debe de ser práctico. El evangelio debe de ser mostrar. Por eso Santiago dice: muéstrame tu fe. A ver, ¿cuántos de ustedes me pueden mostrar la fe? ¿Ah? Espérenme, hermano, le voy a sacar ahorita mi fe y usted se va a sacar una billetera. ¿Cómo me puede mostrar su fe? Hay una forma de hacerlo, y es a través de su vida. Allí está la verdadera fe. Allí está la verdadera manifestación de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: y cuando yo vaya a ustedes, no quiero saber qué tanto palabrerío hay entre ustedes. Sí, que para la gloria de Dios, hermano, y todo. Y hay algunos que son pero elocuentes para contar sus testimonios y hablan de grandezas y todo, pero a la vuelta de la esquina están maltratando, pero a la vuelta de la esquina están ofendiendo, están codiciando a la mujer de su prójimo, están anhelando las cosas y las vanidades de este mundo. Pero usted a la vuelta de la esquina, hermano, está haciendo cosas que nada tienen que ver con lo que acaba de decir con su boca. Por eso el apóstol Pablo dice: y yo voy a ir entre ustedes, y no quiero saber qué tanto palabrerío hay entre ustedes, sino que, ¿qué es lo que quiere ir a ver el apóstol Pablo? Sino que tanto poder, aleluya, poder. Ese término en el griego, energy, que significa chispa, que significa fuego, que significa impulso. Eso es lo que Dios quiere ver. Hay un principio que dice que sin impulso no hay movimiento. Sin impulso no hay movimiento. ¿Quién es lo que lo impulsa a usted? Solo hay dos poderes, hermano. O es el diablo o es Dios. ¿Qué lo impulsa a actuar?
¿Qué lo impulsa a mentir? ¿Qué lo impulsa a amar? ¿Qué lo impulsa a negarse? ¿Qué lo impulsa a santificarse? Eso, ese origen de esa energy, ese que boom, y le da el impulso y usted actúa. ¿Quién lo está impulsando? ¿Sabe usted que todo efecto tiene una causa? Así que dígame quién lo impulsa y le diré quién es. ¿Me entiende? Dígame quién lo impulsa. Ah, vaya. Y si usted no me quiere decir quién lo impulsa, entonces yo solo diría, solo voy a ver lo que hace y yo ya sé quién lo impulsó. ¿Verdad que fácil? Si sus acciones son santas, seguro que el que lo impulsa es Cristo Jesús. Porque Él nunca nos va a impulsar a algo malo. Toda la vida será a lo bueno, a lo puro, a lo justo. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, dice el apóstol Pablo, porque Cristo inunda todo mi ser. Todo, absolutamente todo. Y dice este pasaje entonces, verso 21, estoy leyendo en el Evangelio de San Juan. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, ¿cómo dice? Vosotros, ¿qué? No podéis venir. Ahora oiga lo que dice el versículo 22. Entonces los judíos que estaban cerca de él decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, ¿qué? Este es interesante. ¿Quién quiere morir? ¿Ah? ¿Quién quiere morir, hermano? El mismo Satanás le dijo a Dios, conociendo los misterios del corazón del hombre, le dijo, porque Satanás le dijo, a ver, déjame tocar a Job, déjame. Ni modo, ¿cómo no te va a bendecir si mira cómo lo tenés? Job tenía plata, tenía una casona, tenía 10 hijos. Job estaba rodeado, hermano, de comodidades. Era un hombre rico, era un hombre de prestigio, era un hombre sabio. Él se sentaba a la puerta de la ciudad y ahí todo el pueblo llegaba a consultarle. Job era un hombre importantísimo en aquella ciudad donde él vivía. Entonces viene Satanás y le dice, porque Dios le dice, has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él. Le dice el diablo, ni modo. Mira cómo lo tenés, pues. Déjame tocarlo, le dice. A ver si no te maldice. Oiga, qué tremendo, hermano. Déjame. Porque ¿sabes qué? Le dijo Satanás a Dios. Piel por piel dará el hombre por su vida. El hombre es capaz de aferrarse a cualquier cosa con tal de conservar la vida, hermano. Y se va a agarrar de cualquier cosa. Pero los que estamos en Cristo Jesús hemos renunciado a esta vida porque tenemos una mejor en la gloria. Pero esto es fe práctica. ¿A cuántos hermanos han caído por ambiciones materiales, por propuestas indecorosas? Pero como les han ofrecido plata, les han ofrecido prestigio, les han ofrecido un montón de cosas, entonces ellos terminan accediendo. Hermano, le pregunta a la gente, bueno, ¿y cómo es posible que este dice que a donde él va no podemos ir? ¿Acaso se matará a sí mismo? Valorando el sentido de la vida, ¿no? ¿Acaso se matará a sí mismo? Y óigame, porque yo quiero decirle, hermano, Jesucristo, nadie le quitó la vida. Nadie. El mismo Señor Jesús dijo, estos hombres sin saberlo estaban asegurando el sacrificio que Jesús iba a hacer. Estos hombres, hermanos, valorando, valga la redundancia, el valor que tiene para el hombre la vida, dicen ellos, bueno, ¿acaso se va a matar a sí mismo? Porque ¿quién se va a matar de buena gana a sí mismo? ¿Quién? Nadie. Y tampoco Dios está queriendo que haya un pueblo de suicidas, ¿verdad? No, hermano, no, Dios no quiere que haya aquí un pueblo, como hubo allá en los Estados Unidos, hubo un hombre, hermanos, que encerró a toda su congregación.
Y dice que, como les había prometido que Él era el Jesús, el Mesías y todo, los hizo envenenarse a todos. Y todos murieron. Habían creído tanto, no en Jesús, sino en Él. Y terminaron envenenándose todos. Los engañó. Y terminaron muriendo todos. Dios no quiere aquí un pueblo de suicidas. No, hombre. No, hermano. Usted dame la vida. ¿Pero en qué sentido? Para ponerla al servicio de Dios. Y si vivimos, dígalo como dice, para Él vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Y oiga bien, sea que vivamos o que muramos, ¿qué? Somos del Señor. ¿Cuántos me dicen a Dios? Hermano, esta es la razón de la vida. El sentido de la vida para el pueblo de Dios es servir a Dios, servir al Señor, punto. Entonces aquellos hombres dicen, bueno, ¿y acaso este se va a matar? ¿Se va a quitar la vida a sí mismo? Porque dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo Jesús, póngame atención, léalo. Vosotros sois, léalo, ¿cómo dice? De abajo. ¿Y qué dice? Y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no, léalo, creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El Señor Jesús utiliza un nombre aquí, un término. Si vosotros no creéis que yo soy. Esa expresión, y sería muy interesante que lo leyéramos, está en el libro de Éxodo, cuando Moisés le pregunta, Señor, y cuando yo vaya con los judíos y yo les diga, pues Dios nos manda que salgamos y que Él nos va a hacer libre, y cuando me digan, ¿y cuál es su nombre? ¿Y quién es su nombre? Vosotros le diréis, yo soy el que soy. Vayámonos ahí al libro de Éxodo, porque es interesante esa expresión que utiliza el Señor ahí. Éxodo capítulo 3. Amén. Éxodo capítulo 3. Verso 11. Éxodo 3:11. Y dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Verso 12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayáis sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Verso 14. Y respondió Dios a Moisés. ¿Qué le dijo? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. ¿Cómo? Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Lea conmigo, ¿cómo dice? Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial. ¿Cómo? Por todos los siglos.
Así me recordaréis por todos los siglos. Cuando Jesús entonces, Él da la respuesta y dice, si vosotros no creéis que yo soy, Jesús utiliza el nombre que solo era atribuido a Dios. Si vosotros no creéis que yo soy, entonces en vuestros pecados moriréis. Hermano, ¿qué es lo que muchas veces nos hace falta? Tener una fe sólida en que estamos en el camino verdadero y que estamos confiando en el único y eterno Dios. En el Dios que sacó a Israel de Egipto, en el Dios que abrió el Mar Rojo, en el Dios que abrió el río Jordán, en el Dios que detuvo el sol. No es que haya detenido el sol, ¿verdad? Sino que la tierra se detuvo. En ese Dios maravillosamente grande. Pero cuando tu Dios, tu fe, es chiquita y mediocre, entonces los fracasos están a la vuelta de la esquina. Cristo es mi puente que me lleva a Dios. Y yo estoy confiado en Él. Pero yo debo de manifestarlo a través de una vida victoriosa. A ustedes jóvenes, no fracasen en tu carrera. Ustedes deben de andar en victoria. Tú debes de caminar en victoria en medio de este mundo tan difícil que te ha tocado. Los sistemas tecnológicos de comunicación masiva es tu peor enemigo. Esos celulares que cargas en tus manos es un arma terrible que puede destruir tus principios así. Es una sociedad que está siendo manipulada y modificada por Satanás. Pero el que tiene puesta su esperanza en Cristo no será derrotado. ¿Hacia dónde va usted, hermano? Hacia Sión. Y si sus amigos, tus amigos, mi querido joven, o hermanos, si alguien se burla de usted, se burla de sus convicciones, o al menos si usted tiene vergüenza, hermano, exponga su fe con libertad. Jesús es mi mediador. Hay dos naturalezas en mí ahorita. Yo soy una dicotomía, o sea, dos en uno. Por un lado está mi debilidad en la carne. Soy mortal, soy terrestre, subsisto de lo que como, de lo que respiro. Pero por otro lado está mi naturaleza divina. Y por eso el apóstol Pablo dice, aunque este cuerpo exterior, como dice, se desgasta, ¿qué pasa? No obstante el interior, óigame bien, estamos hablando de dos naturalezas. La naturaleza humana se desgasta día tras día, pero el hombre interior, el hombre espiritual, ese se va renovando y se va perfeccionando. Esa dicotomía está allí metida. El problema es cuando una de las dos, o mejor dicho, el problema surge cuando la parte espiritual se debilita y la parte material se fortalece. Y dice el Señor Jesús, verso 23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, si no creéis que yo soy en vuestros pecados, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Y óigame lo que dice el Señor. Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Y aquí habla de su origen. Pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Cristo define su origen. Yo no soy de este mundo, yo vengo del cielo. Cristo vino trayendo un mensaje
directamente de la misma boca de Dios. ¿Y saben para qué? Para reproducir ese efecto en usted y en mí. Si mi fe en estos principios, hermanos, sí, usted podría decir, bueno, yo sé que Cristo vive y yo sé que Él vino a morir por mí, pero es que no son simples palabras. Debe de ser poder y acción. Ahora, Dios no quiere forzar a nadie. Usted quiere seguir viviendo su vida mundana, pues eso Dios no lo puede evitar. Lo más que yo vengo a hacer es, en el nombre del Señor Jesús, es a volverle a decir, ahí está el puente, y el puente se llama Cristo. Cristo. Ahí está el puente, no busque otro. Como decía al principio, no son ofrendas, no son diezmos, no son liturgias, no es religiosidad, es vida. Cristo es vida. Amén. No se debilite. No deje que el poder de Satanás lo debilite. Por eso me gusta tanto esta alabanza que entonábamos. No sé por qué, Señor, pusiste tus ojos en mí. En mí, al decir en mí, es cualquier ser humano. Las oportunidades están aquí. Yo no puedo asegurar que todos los que yo tengo aquí enfrente son salvos. ¿Cómo me gustaría poder asegurarlo? Pero no puedo. Y eso incluyo a mis hijos y a mi esposa. Por amor yo los quisiera hacer salvos, pero ellos tienen que tener su propia vida con Dios. No es eso, no es el paternalismo el que va a hacer salvo a mis hijos. No, es su compromiso personal con Dios. Hermanos, este pareciera como que fuera un mensaje de aquellos de primaria, ¿verdad? Creamos en Cristo Jesús, pero creamos de a de veras. Salga usted. ¿Dónde lo tiene el diablo debilitado? No lo sé. ¿Cuántos están en victoria? No lo sé. ¿Cuántos se sienten derrotados por el peso de la influencia del pecado? No lo sé. Una cosa sí le puedo asegurar: llénese del Espíritu Santo de Dios y usted será más que vencedor. Supere y llene la unción. Deje que la unción del Espíritu Santo sobre usted sea una realidad. Huya del pecado. Ya basta, hombre, ya no mienta, ya no robe, ya no hable mal de nadie, ya no critique a nadie, ya no abra sus labios para criticar y censurar y señalar a los demás. Ya basta, hombre. Santifíquese. El apóstol Juan dice que el que tiene la esperanza de que Cristo viene por él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Que Dios nos ayude, hermanos. No hay otro puente, solo Jesús. Pero no es un puente de filosofías, es un puente de realidades. Vamos a orar. Yo le invito, hermano, acerquémonos a Dios en esta mañana. Cuán firme y estable está su vida, usted lo sabe. Cuán firme y estable está su corazón delante de Dios, usted lo sabe. Si Cristo Jesús viniera en este momento, ¿está usted preparado, hermano? Lo peor del caso es que Él no va a decir, vengo mañana, vengo pasado mañana, vengo dentro de tantos días. No, no, no. El que tenga oídos para oír, que oiga. Yo voy a hacer una invitación. Si Dios le ha hablado, venga aquí al frente. Si Dios le ha hablado a usted y quiere decirle, Señor, yo quiero prepararme, Señor, para ti. Gloria a Dios. Vamos, joven. No sé qué prisiones puedas tener en tu vida, pero Cristo te puede dar victoria. Hermano, venga al Señor. Venga al Señor y venga ahí. Yo sé que en Cristo somos más que vencedores.